Bueno, empezamos entonces. Poco que el tema es diagnóstico temprano del cáncer infantil, ¿no? Es un problema que cada vez se hace más frecuente, ¿no?, en el país, pero aún teníamos bastantes dificultades. Entonces, las competencias a alcanzar, ustedes las están observando, que son identificar las principales neoplasias, incorporar los síntomas que tienen, que son sobre todo de tipo inespecífico para sospechar cáncer infantil, aprender la importancia del diagnóstico precoz. Esto es en cáncer básico y esencial, siempre el diagnóstico precoz, esquematizar los diagnósticos de sospecha de cáncer infantil basado en síntomas y signos del alarma. Acá no hay una prevención primaria de despistaje tipo Papa Nicolau, dosaje de PSA, endoscopías, nada de eso. Entonces la bibliografía fue tomada de los textos que están viendo ahí, Nelson Meneghelo, Pediatría Integral, hay un artículo del 2016 que es bastante completo, una revista española, y esto es un poco la visión general del cáncer pediátrico, ¿no?, que ocupa la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito en menores de 14 años. Sobre todo, por lo tanto, se le considera un problema de salud pública, ¿no? No existe una etiología, una causa definida, por lo tanto se habla de factores predisponentes o factores de riesgo y se considera que es multifactorial. Generalmente se asocian factores ambientales hasta en un 96% de casos en las neoplasias en los niños. Si bien es cierto, el diagnóstico precoz es más difícil que en adultos, pero la relación costo-beneficio es inmejorable. Obviamente, a diferencia del cáncer en adultos, las tienen mejores posibilidades de curación con mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, acá un poco este esquema de torta. Leucemias más o menos representa entre un 35 y 40% de todas las neoplasias en niños, ¿no? Tumores cerebrales entre un 20 y 25%. Los linfomas alrededor de un 3 y 15%. Y bueno, después vienen ya tumores a nivel hepático, a nivel renal, a nivel óseo, a nivel de la retina, y neuroblastoma, que no es muy evidente, no es muy frecuente, neuroblastoma en nuestra población, más es en población caucásica. Ya lo mencioné, no está determinada una causa definida. Los trastornos genéticos, entiéndase en la composición de los cromosomas, de los genes, no como un problema hereditario. Se asocian a un incremento del riesgo de cáncer en los niños, ¿no? La etiología es multifactorial porque existe una interacción tanto de predisposición genética como la incidencia de un factor o exposición ambiental, ¿no? Entre los factores predisponentes ustedes van a encontrar algo muy frecuente, los trastornos genéticos, y a la cabeza acá está el síndrome de Down. Síndrome de Down más o menos representa un riesgo entre 15 a 20 veces en relación a la población general para desarrollar cáncer, ¿no?, principalmente el leucemia. Bueno, después vienen otros menos frecuentes, Fanconi, Bloom, Diamond, Klinefelter, Turner, ¿no?, las inmunodeficiencias, ¿no? En cuanto a los factores ambientales, acá principalmente está la radiación ionizante, esa radiación de alta energía, ¿no?, o sea, la que se expende en las tomografías, en las radiografías y también en los equipos de radioterapia. Solo que en los equipos de rayos X y tomografía se ha logrado con la tecnología disminuir tanto esa exposición, que es un poco tanto la cantidad o intensidad de la radiación como el tiempo de exposición es menor, ¿no? Entonces, en realidad se necesitarían pues alrededor de 1000 tomografías en el año para tener algún factor de riesgo para desarrollar cáncer. Entonces la exposición en realidad es muy pequeña. Medicamentos que se usan en el tratamiento del cáncer, alquilantes, microsurias, epipodofilotoxinas, son factores que podrían desarrollar una segunda neoplasia, ¿no? Se dice que una edad avanzada de la madre representa alrededor de 1.2 veces el riesgo de desarrollar neoplasia en relación a menores de 35 años. Los virus, principalmente indicado acá está virus Epstein-Barr.
¿no? En menor proporción HTLV, citomegalovirus, etc. Hay otras alteraciones genéticas, obviamente, que también podrían jugar un papel como factor predisponente. Y esos son el síndrome de Bedwill-Wiedemann, pseudoderma pigmentoso, enfermedad von Hippel-Lindau, etc. Tal es así que las malformaciones se asocian. Cuando decimos se asocian, no es que esté demostrada una causa-efecto, sino que en la presentación de la neoplasia también se vio que es más frecuente este problema, ¿no? Pero no hay una relación causa-efecto. Entonces, acá está para tumor de Wills lo que es aniridia, ¿no? Esa falta de pigmentación de la pupila, la hemipertrofia, cuando clínicamente se caracteriza porque un hemicuerpo es más grande que el otro. Y este famoso síndrome, ¿no?, de Bedwill-Wiedemann, que en los recién nacidos se trata de detectar a través en los niños que presentan macrosomía, hipoglicemia, que puede cursar con macrogloso, padocele, bisanomegalia y asimetría somática, ¿no? En esos niños se ha visto que hay una mayor predisposición a lo que es tumor de Wills, hepatoblastoma y el carcinoma adrenocortical. También en las glomerulopatías se dice que son factores predisponentes para tumor de Wills, tipo el síndrome de Dennis-Drash o la nefropatía glomerular, ¿no? Otras malformaciones asociadas a tumor son los nevos vasocelulares, calcificación de la voz del cerebro, hipertelorismo, ¿no?, relacionados a rabdomiosarcoma y carcinoma vasocelular. Las neoplasias endocrinas múltiples o los tumores endocrinos múltiples se asocian a méduloblastoma, feocromocitoma, cáncer de tiroides. Y obviamente las inmunodeficiencias, sobre todo las adquiridas relacionadas al HIV, en pacientes adolescentes se ha visto que se asocian a linfomas y leucemias, ¿no? También puede ser de las de carácter congénito, ¿no?, pero es más raro. Entonces, ¿por qué es importante la detección precoz en los niños para lo que es el cáncer? Porque la mayoría de neoplasias infantiles son curables, ¿no? Ya no estamos hablando solo de sobrevida, sino de curación. Entiéndase aquel tiempo de seguimiento que pasa ya más allá de los 5 años, entonces, sin presentar síntomas de recurrencia, después de haber terminado un tratamiento, se considera ya como una alta posibilidad de curación. Entonces, también el diagnóstico precoz va a reducir la intensidad y la duración del tratamiento con menos presencia de complicaciones, ¿no? Obviamente que la instalación de un tratamiento en forma oportuna va a ser un tratamiento adecuado, ¿no?, con posibilidades de optimización de la terapia para curación. Se van a disminuir, al mismo tiempo que se disminuye la intensidad del tratamiento, por la oportunidad del diagnóstico, se van a disminuir tanto las secuelas orgánicas, van a ser menos intensos los tratamientos y obviamente la parte psicológica va a jugar, porque son niños que en sí van a tener algún tipo de, digamos así, entre comillas, trauma psicológico. A veces niños curados, después de muchos años, ya no vuelven cerca del lugar donde fueron tratados, ¿no?, porque supuestamente fue un episodio muy crítico, muy martirizante, y solo el hecho de estar cerca o de percibir algo relacionado con el hospital les ocasiona diversas reacciones, ¿no? La mejora en el pronóstico y el costo económico del tratamiento es menor. Es lo que se debería atender, ¿no? Hacer la detección precoz, menor gasto, la prevención, y esto redundaría en un pronóstico mejor y obviamente un menor costo para lo que es el gasto de salud. Estos factores pueden estar afectados a 3 niveles, ¿no?, por la biología del tumor. Mucho depende del tipo histológico del tumor, o sea, qué clase de neoplasia es. Hay algunas que se caracterizan por crecimiento rápido, se replican cada 12 horas, ¿no?, como en el caso del linfoma de Burkitt. O también por la tardanza de los padres en consultar a un servicio médico, a un servicio de salud. Entonces, hay muchas creencias todavía en el interior del país en lo que se respecta a creencias culturales, ¿no? O lo hago llamar de la tierra, o le sobo, no sé, con determinado brebaje, le paso el cuy, el huevo, etc. Entonces son tiempos o semanas que se pierden
para poder dar un diagnóstico oportuno e iniciar tratamiento. Y otro es el conocimiento y actitud del equipo de salud. A veces ustedes durante el pregrado, ¿cuántas clases en oncología de forma general, tanto de adultos como niños reciben? ¿Cuánto será? ¿3, 4 clases? Máximo, ¿no? Entonces, eso también, el estar familiarizado, el alumno de pregrado que hace un internado en un hospital regional, en un centro oncológico, obviamente va a tener más expertise, o el que rota en el pregrado ahí, va a tener más expertise en la sospecha de detectar las neoplasias a tiempo, que el que hace su internado, bueno, en clínicas, en otros centros donde no se ve mucho este tipo de patologías. Igual pasa con las enfermeras, igual pasa con el resto de profesionales de la salud. Entonces, la presentación clínica del cáncer infantil. Hay que recordar que los signos y síntomas son inespecíficos. Es más probable de que una neoplasia debute como si fuese un cuadro febril, un cuadro respiratorio viral, y no se tenga ninguna sospecha, porque en realidad no hay un signo patognomónico para hacer el diagnóstico de cáncer infantil. Se origina en estructuras viscerales profundas, parénquimas u órganos, ¿no? Y los niños pequeños obviamente van a dar información muy vaga, van a localizar sus síntomas muy vagamente. Es un poco complicado establecer la anamnesis solo a través del cuidador, y tiene que ser un cuidador que esté permanentemente o casi siempre con el niño. Y existe también la gran premisa de que el organismo de un niño está en crecimiento, tiene una variabilidad en la fisiología y biología. Debido a esto es que es difícil saber en qué momento, si no se trata de un dolor óseo de crecimiento y se trata en realidad de un problema tumoral. La velocidad de crecimiento y replicación es alta. Como ya les mencioné, el linfoma de Burkitt tiene alrededor de una replicación exponencial a las 12 horas. Tal es así que en muchos casos se detecta ya metástasis al diagnóstico. Y esto de detectar metástasis al diagnóstico no siempre va a indicar un mal pronóstico. Es cierto, se va a tratar de una enfermedad avanzada en estadio 4, pero la respuesta que tiene a la quimioterapia es muy importante, es buena. No en todos los casos, obviamente, pero sí va a haber una respuesta con la misma rapidez que ha crecido. Probablemente haya una sensibilidad importante al tratamiento con quimioterapia. Entonces, esta dependencia de los síntomas y signos del cáncer infantil mucho tiene que ver con el tipo de cáncer. Ya habíamos mencionado que se trata, depende de si es una neoplasia más agresiva o no. En el tipo histológico, un linfoma de Hodgkin, ¿no?, que tiene un crecimiento relativamente no tan agresivo, es distinto a una leucemia, es distinto a otro tipo de neoplasia de crecimiento más agresivo, ¿no? La localización. Una cosa es que se localice en el abdomen, donde cuando ya comprime estructuras vecinas, recién va a dar sintomatología. Primero vagamente va a haber de repente dolor abdominal, ¿no? Después, ya cuando el tumor sea demasiado grande, puede haber náuseas, vómitos, y los episodios de dolor sean frecuentes, o de cuadros o manifestaciones de obstrucción intestinal. La edad del paciente es importante por la información que nos puede dar. ¿Cuáles son las formas de presentación y los síntomas? A veces puede haber simplemente una masa asintomática a nivel cervical, a nivel de los miembros, de las extremidades, del abdomen, etc. U otras veces pueden presentarse según la localización inicial del tumor, a nivel del oído, a nivel del maxilar, etc. O estar de acuerdo a la localización que tienen las metástasis. De repente, la primera forma de debut fue en una radiografía, una tumoración que encontraron, una lesión nodular en los pulmones, ¿no? O una adenopatía, un ganglio a nivel cervical o supraclavicular, ¿no? Y sin embargo, la neoplasia está en el abdomen o en el tórax. Y los síntomas son inespecíficos, nuevamente lo repito, porque puede ser que nos dé cualquier otro tipo de patología que se presenta de forma frecuente y banal, y con la persistencia o la evolución que tengan estos síntomas, recién se tenga la sospecha de que sea en realidad algún problema tumoral. Entonces, los tiempos que afectan la oportunidad para el diagnóstico del niño con cáncer
depende de dos cosas. Uno, el tiempo del paciente, ¿no? Aquella presentación o detección de los síntomas hasta el primer contacto con un médico, hasta la primera evaluación. Y el segundo tiempo, el tiempo médico, es desde la evaluación inicial que tuvo el paciente por uno de estos problemas hasta que se hace la confirmación diagnóstica de cáncer, ¿no? Entonces, detección de síntomas, la fecha del primer síntoma reportado que conduce al diagnóstico de cáncer, y diagnóstico de cáncer, fecha de una imagen, una biopsia, algún estudio que sirvió para el diagnóstico. Entonces, se hace la pregunta acá. ¿Cuánto debe ser el intervalo de tiempo aceptable para asumir que es un diagnóstico oportuno? O sea, una detección temprana. Depende de las realidades. No es lo mismo el diagnóstico en el primer mundo, ¿no? Donde una leucemia en Inglaterra puede detectarse en 5 semanas. O sea, estamos hablando de alrededor de un mes y una semana, ¿no? O un tumor del sistema nervioso central, que en general es un tumor que después de dar de repente un cuadro convulsivo, cefalea o náuseas, vómitos, recién se detecte después de 2 meses, en el mejor de los casos. Inclusive puede ser que se detecte esto a los 7 meses. Mucho depende del comportamiento biológico del tumor, ¿no? Si es agresivo o no. En cuanto a leucemias, ¿no? Leucemia, como lo mencioné, es la neoplasia más frecuente en niños, ¿no? Y más o menos representa entre el 35 o 40%. En el país, alrededor del 40% se diría que son los casos que se presentan en menores de 15 años. Hay una mayor incidencia entre los 3 y 5 años. Es poco frecuente antes del año, ¿no? Y también puede haber un cuadro de una leucemia congénita, sobre todo en niños cuando son gemelos. Los síntomas: palidez, dolor osteoarticular, fiebre, sangrado, infecciones severas. Los signos: hepatosplenomegalia, adenopatías, palidez, petequias. Inclusive puede no solo haber compromiso o traducción de afectación medular. Afectación medular estamos hablando que compromete sea la serie roja, sea la serie plaquetaria. No tanto, o mejor dicho, más frecuentemente la serie leucocitaria, pero la cantidad de leucocitos que son anormales, ¿no? Pueden estar altos, bajos o normales, ¿no? Entonces, ahí también puede presentarse que nos dé un cuadro de una leucemia extramedular, con manifestaciones extramedulares, con compromiso testicular, ¿no? Agranamiento, induración, etc. Entonces, los datos a esta clínica, a la historia clínica, a los hallazgos en el examen físico, nosotros le tenemos que dar un agregado de confirmación o de sospecha con los datos laboratoriales de insuficiencia medular. Generalmente visitopenia, no pancitopenia. Casi siempre va a haber visitopenia, anemia con trombocitopenia, ¿no? Y ustedes están viendo acá las lesiones purpúricas, equimóticas, ¿no? En la planta de los pies, en el cuerpo, y a nivel de las extremidades, lesiones petequiales, las más pequeñas, y lesiones equimóticas en el resto de la economía. También, como les mencioné, nos puede dar afectación extramedular. En el caso del niño, acá ¿qué tiene? ¿Qué presenta el niño? ¿Cómo? Parálisis facial, más fuerte. ¿Cuál es el lado afectado? El izquierdo. ¿Cuál? El izquierdo. Izquierdo, así es. Porque el niño no puede cerrar el ojo, no se dibuja el surco nasogeniano y la comisura está desviada hacia abajo. Así es. Puede darnos ese cuadro también. En linfomas, igual, 13% de la patología en menores de 15 años, mayor frecuencia en menores de 10 años. En el primer mundo, en los países desarrollados, es en mayores de 10 años. Los síntomas: adenopatías, entiéndase como adenopatías aquellas medidas en los ganglios mayores, generalmente a 1.5 centímetros. Pérdida de peso, fiebre prolongada, sudoración nocturna, prurito, dolor o distensión abdominal, vómitos. Y los signos clínicos: las adenopatías, las masas abdominales, los cuadros respiratorios con compromiso importante, tumoración a cualquier nivel y ascitis. Y estos son los pacientes que vamos a encontrar nosotros. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una
distensión abdominal con predominio del cuadrante superior derecho, probablemente un linfoma de Burkitt abdominal, ¿no? que impresiona que tuviese también compromiso a nivel facial, ¿no? Pero probablemente cecobasitis, un cuadro obstructivo. Esa es la forma de presentación de este cuadro. Y esto no tiene una semana, esto por lo menos tiene alrededor de un mes de evolución. Igual, acá en la foto de este lado, ustedes ven que normalmente la hipertrofia de amígdala es bilateral, no es, casi nunca es unilateral. En este caso, vemos una hipertrofia de amígdala a nivel del lado izquierdo, ¿no? Entonces también podría dar en ese sector que tiene tejido linfático, el anillo de Waldeyer, un linfoma de amígdala. En esta niña que vemos media cachetoncita, ¿no? Entonces vemos acá un aumento de volumen del maxilar superior derecho, también probablemente un linfoma a ese nivel. Y esto es lo que comúnmente llega a los hospitales o a los centros de referencia, los conglomerados ganglionares cervicales, ¿no? Vean ustedes ganglios que comprometen de forma todo el lado cervical izquierdo, ¿no? Y el paciente está tranquilo, está ahí con su pelota, pero eso es lo que no debe llegar, deben llegar más prontamente. A veces nos damos sorpresas, cuadros como síndrome obstructivo bronquial, esos broncoespasmos en niños, pueden acompañarse en realidad de tumoraciones a nivel mediastinal. Normalmente la silueta cardíaca es como una manzana o un sueco, ¿no? Este lado, por ejemplo, está agrandado, ahí hay un ensanchamiento mediastinal. Igual, la silueta cardíaca en forma de pera, ¿no? Y acá a este nivel superior vemos un crecimiento o aumento de volumen de esta zona del mediastino, ¿no? Probablemente entonces compromiso por linfoma, ¿no? Esos cuadros muchas veces de broncoespasmo, con sibilancias, que recurren, que son frecuentes, que persisten, entonces una radiografía de tórax nos va a aclarar si eso se trata simplemente de un cuadro obstructivo o hay otro problema. Siempre hay que establecer cuál es la causa del cuadro. Siempre es por qué está produciendo esta sintomatología. Porque si yo solo me dedico a tratar el síntoma, tiene dolor de cabeza, dale paracetamol. Tiene dolor abdominal, dale biosina. Eso no es medicina, eso es calmar solo los síntomas. Medicina se trata de establecer la causa para hacer el diagnóstico y dar un tratamiento contra la causa. Así se va a eliminar el síntoma. En cuanto a tumores cerebrales, constituyen la segunda neoplasia más frecuente en niños y adolescentes. Acá esta mortalidad global de 4.5% en realidad, para nuestra realidad, es muy baja, no es real. Probablemente a nivel de la literatura mundial esto sí sea correcto, pero en nuestra realidad probablemente esto supere el 50%, ¿no? Y sí, los tumores cerebrales son discapacitantes, ¿no? Van a ser pacientes, ¿no?, que van a presentar cefalea, convulsiones, depende de la localización del tumor, o van a presentar cuadros de náuseas, vómitos y hipertensión endocraniana. Fíjense ustedes que solo el 5% está asociado a factores o síndromes hereditarios. Solo 5%. El resto son de causa adquirida, ¿no? Pero hay un síntoma en especial que debemos tenerlo presente, que es la cefalea. ¿Cuándo una cefalea es sospechosa de que pueda tratarse de una neoplasia cerebral? Cuando es de tipo matinal, recurrente y progresiva. Se presenta en la mañana, ¿no?, y después desaparece. O es de tipo reincidente, ¿no?, y va haciéndose más frecuente. Cuando se asocia a vómitos persistentes, cuando se acompaña de alteraciones neurológicas, tipo ataxia, ¿no?, la marcha con el equilibrio alterado, cuando tiene cambios de características, tipo se vuelve más intensa, recurre, remite, otra vez se vuelve más intensa, cuando interrumpe el sueño. Cuando presente alteraciones visuales, tipo diplopía, ¿no?, istagmus, ¿no?, cuando se asocie a deterioro del crecimiento
son esas condiciones de cefalea sospechosa. Ahora, ¿hay manifestaciones neurológicas sospechosas? También. Ya lo habíamos mencionado, inestabilidad en la marcha o trastorno de la marcha, convulsiones, ¿no?, que pueden ser focales o generalizadas, aumento de la circunferencia craneana en el caso de que los pacientes tengan todavía la fontanela anterior abierta, cambios de personalidad, o muy retraídos o muy irritables, visión borrosa, parálisis de nervios craneanos o parálisis facial, trastornos del lenguaje, edema de papila, ¿no? Y ustedes están viendo en esta foto, ¿no?, una ubicación de una tumoración a nivel supratentorial de la región parietal izquierda, ¿no?, que es una tumoración en realidad grande, ¿no? Esto va a dar probables síntomas o signos de hemiparesia en mi cuerpo derecho y convulsiones por irritación de la corteza cerebral. En esta otra tomografía, ustedes están viendo acá una masa que capta más contraste. En la sin contraste, bueno, se ve que algo está obliterando el conducto espinal, ¿no? Entonces, esta tumoración, ¿qué va a hacer? Es a nivel infratentorial, en el cuarto ventrículo. Va a bloquear la circulación del líquido cefalorraquídeo, va a producir hipertensión endocraniana. ¿Cuál va a ser la clínica? Cefalea, náuseas, vómitos, probablemente vómitos en escopetazo, ¿no? Entonces, esto es típico prácticamente de los diagnósticos de meduloblastoma, ¿no? Esto es lo que no queremos ver, ¿no? Que vengan con tumoraciones tan gigantes que no es necesario que estudien medicina para eso, que son visibles a 20 metros, ¿no? Esa tumoración a nivel femoral, a nivel humeral, ¿no?, que producen dolor, cojera, tumefacción, limitación de la movilidad, con hipersensibilidad, calor, derrame articular. En la radiografía, generalmente cuando hay ese tipo de tamaños tumorales, va a haber esta masa ostioide, ¿no?, compromiso óseo, neoplásico, importante, ¿no? Y acá, bueno, el triángulo de Codman, las lesiones líticas, ¿no?, en el hueso, pero lo que queremos es que aquella molestia, aquel dolor que tiene en la extremidad, que persiste más de una semana, donde nosotros con una radiografía vamos a comprobar que hay un desprendimiento del periósteo, probablemente sea el momento más oportuno para hacer ese diagnóstico y tener el mejor pronóstico posible. Tumor de Wills, el nefroblastoma, la neoplasia renal más frecuente, ¿no? 6% de las neoplasias infantiles. Puede tener una presentación bilateral en el 7% de casos. Hay una incidencia máxima en menores de 5 años, sobre todo entre los 2 y 5 años. Se asocia a síndromes genéticos o ya hemos mencionado malformaciones, ¿no? Hemipertrofia, aniridia, alteraciones genitourinarias como epispadias, hipospadias, criptorquidia, ¿no?, síndrome de Bedwill-Wiedemann o de Dennis-Drash. Inclusive se dice que el riñón en herradura tiene el doble de riesgo para desarrollar tumor de Wills, doble de riesgo en relación a la población general, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico del tumor de Wills? Es una masa abdominal asintomática que a veces va a cursar con hipertensión arterial, dolor abdominal, hematuria si está ubicado cerca de la pelvis renal, aumento de volumen abdominal rápido, anemia y otras manifestaciones como trombocitosis, que es secundaria o reactiva a la secreción tumoral, ¿no? ¿Cómo se da cuenta? La madre que baña todos los días al niño, menor de 5 años, lo cambia, le soba su barriguita y por ahí siente algo duro, ¿no? Lo lleva al médico, a la posta de salud, y le dice: doctor, yo veo que hay algo que está duro en su barriga. El doctor lo examina, ¿no? ¿Es estreñido? Sí, hace cada 2 días. Todo. Debe ser solo deposiciones que se han acumulado, vamos a observarlo. Ya viene de acá un mes o 2 semanas, venga usted, ¿ah? Viene a las 2 semanas, lo sigue bañando al niño y encuentra ya a las 2 semanas que la tumoración ya no es así, sino es más grande, ¿no? Lo llegan nuevamente al médico y le dicen: mire, hemos encontrado, y me encuentro más duro, todo eso, no, eso ya es normal. Entonces el médico recién comprueba que
efectivamente lo que sospechaba la madre es correcto y le pide una ecografía. Y en la ecografía va a salir que efectivamente sí hay un riñón. Se le hace la tomografía, este es el riñón normal, este es el riñón comprometido por el tumor, ¿no? Esta es la resonancia, riñón normal, riñón comprometido por el tumor, ¿no? Entonces, siempre hacerle caso a la madre porque es la que lo ve todos los días al niño. El retinoblastoma, que es una neoplasia de la retina, y generalmente se presenta en 90% de casos en menores de 5 años. Una mediana de presentación a los 2 años aproximadamente. Y en la variedad hereditaria generalmente tiene presentación bilateral, ambas retinas. O es más frecuente la presentación esporádica donde solo hay compromiso unilateral, solo de un ojo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Leucocoria, esta pupila blanca, que es el ojo de gato. Estrabismo, que no debemos confundirnos con lo que es el estrabismo fisiológico. El estrabismo fisiológico tiene que desaparecer antes del año de edad, generalmente a los 8 o 9 meses, ¿no? La persistencia de los síntomas es lo que nos debe hacer sospechar. Inflamación orbitaria, ¿no? Como que hay edema de párpado, ¿no? Y probablemente no solo sea un edema o una celulitis, sino en realidad sea proptosis del globo ocular, ¿no? O sea que el globo ocular está protuyendo, ¿no? Que haya un ojo más grande que el otro, que haya ifema, o sea, la colección de sangre en la cámara anterior, irregularidades en la pupila, o que no sea un cuadro de un glaucoma secundario. ¿Difícil de evaluar? Obviamente que sí, tiene que ser bajo anestesia general. En el fondo de ojo vamos a encontrar una tumoración blanca nacarada que está invadiendo parte de la retina. En la tomografía, ustedes si comparan, acá hay una proptosis, ¿no? El ojo aparentemente, el ojo derecho, ¿sí? El ojo derecho estaría un poco más en otro eje, más prominente, pero en la parte posterior, en la retina, ustedes ven acá una tumoración, ¿no? Entonces, hay una diferencia. El retinoblastoma, que es detectado tempranamente, probablemente en otros países no pierden ni el ojo. En el país, en Perú, todavía va a sufrir una enucleación del ojo. Pero si es que ustedes dejan pasar el tiempo, o bueno, el familiar deja pasar el tiempo, pasan 2 meses, 3 o 4, ese retinoblastoma ya no va a estar solo ahí, va a estar en otra ubicación, va a ser extraocular. Y probablemente el pronóstico ya no solo se trate de salvar la visión, sino de salvar la vida, ¿no? Con metástasis cerebral, etc. Entonces, como colofón, todo aumento de volumen sin características inflamatorias debe hacer sospechar una neoplasia. Averiguar bien la anamnesis, cómo ha sido, ¿no?, la historia. ¿Qué ha pasado? ¿Tuvo un golpe? ¿No tuvo un golpe? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Fue progresivo? ¿Con qué fue? ¿Hubo fiebre? ¿No hubo fiebre? Etcétera. ¿Persisten los síntomas? ¿Le dieron un tratamiento? La anamnesis es clave. La anamnesis, el examen físico y los antecedentes prácticamente hacen el 80% de los diagnósticos, ¿no? Los exámenes auxiliares solo sirven para confirmar nuestra sospecha. Todo tumor mediastínico debe hacer sospechar una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. Excepción tendrían a ser las hipertrofias de timo en los lactantes. Las hipertrofias de timo que no producen ninguna sintomatología, obviamente, ¿no? Entonces, pueden presentarse también tumoraciones a nivel del cráneo y la cara, síntomas de comienzo, ¿no? Masa no dolorosa, tumefacción, puede haber cefalea, rinorrea persistente, obstrucción nasal persistente, ¿no?, rinorrea crónica, sinusitis, obstrucción nasal uni o bilateral, y la localización de los tumores, ¿no?, desde el diploe, el oído medio, las fosas nasales, senos paranasales, etc. Entonces, en resumen, síntomas y patologías asociadas: fiebre más citopenia, posibilidades, leucemia, linfomas. Anemia más púrpura más fiebre, leucemia. Dolores osteoarticulares. Es distinto un dolor osteoarticular que empieza en forma localizada, se vuelve más intenso, más progresivo de presentación diaria,
a aquellos dolores de crecimiento que se presentan durante 2 o 3 veces a la semana, que a la mañana siguiente el examen físico es normal, ¿no?, que desaparece, y que sobre todo tienen una presentación nocturna, ¿no?, después de haber realizado actividad física durante el día. Entonces, dolores articulares persistentes, leucemias, tumor óseo, neuroblastoma, cojera dolorosa, tumor óseo, derrame pleural hemorrágico, linfomas, leucemias. Otorrea persistente o hemorrágica, rhabdomyosarcoma, histiocytosis, que no está considerada en sí como una neoplasia, pero que se le trata como tal. Hematuria, tumor de Wills, leucocoria, estrabismo, retinoblastoma, que lo hemos mencionado, proptosis, o sea, el ojo que protruye, sarcomas, histiocytosis, neuroblastoma. Y cuándo pensar en un diagnóstico precoz o sospecha de cáncer, con la persistencia de los síntomas. Aquellos síntomas que tienen más de 7 días de duración ya es algo que no está bien y que amerita estudio o amerita evaluación por otros profesionales, ¿no? Si nosotros nos remitimos a la parte teórica, cuando una fiebre dura más de 7 días, ¿cómo se llama? Y no tenemos una causa conocida, fiebre de origen desconocido o de origen no determinado. Entonces, ver dentro de las causas las posibilidades, ¿no? Palidez persistente progresiva. El médico de primer nivel le da sulfato ferroso, le da su hierro, la mamá lo cuida, le hacen estudio de parásitos, no tiene parásitos, se nutre bien todo, pero sin embargo persiste la palidez. Pensar también en leucemia. Vómitos más de 7 días sin causa identificada, asociada a cefalea, lo que mencionaba, tumor del sistema nervioso central. Cefalea con las características mencionadas, dolor, adenopatías, tos, más de 15 días, estreñimiento que no responde al tratamiento, que es persistente, tumor abdominal, etc. O sea, los síntomas son inespecíficos. Es más frecuente pensar en cualquier otra patología banal que en realidad en neoplasia. La diferencia está en la persistencia de los síntomas y que no se resuelva el problema. Entonces, este es un ejercicio nada más de representación. Dolor persistente en huesos y abdomen, probablemente sea leucemia, linfoma abdominal, tumor óseo, ¿no? Fiebre sin causa por más de una semana, leucemia en la cabeza, linfoma, sarcoma del yugo. Moretones, sangrado de nariz y encías, leucemia, ¿no? Crecimiento tumoral o de ganglios, bueno, linfoma, rhabdomyosarcoma, etc. Picazón en el cuerpo sin lesiones evidentes, sabones, nada, entonces linfoma cutáneo, ¿no? Hay presentaciones. Cansancio fácil, palidez, anemia súbita, leucemia, obviamente. Pérdida de peso, linfoma de Hodgkin. Esto se puede asociar a otro tipo de manifestaciones. Dolor de cabeza, vómitos por la mañana por varios días, tumor cerebral. Abdomen que crece rápidamente, Wills, hepatoblastoma, linfoma abdominal. Infección que no mejora, leucemia, linfoma, histiocytosis, sarcoma, etc. Hay dos síntomas más acá, que vendrían a ser lo que les he mencionado de la retina, ¿no?, la leucocoria, y otro es la sudoración profusa persistente, ¿no? Entonces, el diagnóstico precoz va a mejorar el pronóstico, va a haber una menor mortalidad precoz, los tratamientos van a ser menos intensos, con menos complicaciones, se disminuyen las secuelas orgánicas y psicológicas y va a representar un menor costo económico en general. Entonces, la detección precoz y el tratamiento oportuno es lo más importante. Si no se piensa en la posibilidad de cáncer, no se considera esta, entonces se va a retrasar el diagnóstico y esto va a repercutir en la posibilidad de curación. Hay una diferencia, las neoplasias en los niños son de células germinales, de células embrionarias, tienen crecimiento rápido, pero así como crecen rápidamente, también responden rápidamente a la quimioterapia. Diferencia con los adultos, las neoplasias de adultos son de conductos y cavidades, de epitelios, ¿no? Cáncer de estómago, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. Por lo tanto, la respuesta a la quimioterapia no es tan óptima, ¿no? Ahí sí, necesariamente son combinados cirugía, quimioterapia, radioterapia. En los niños probablemente solo quimioterapia con cirugía o cirugía con quimioterapia. Rara vez radioterapia. Entonces,
Esto es importante, ustedes ven esta foto, acá está este señor que es médico, con la enfermera, bueno, el papá, la mamá y el niño enfermo, en una cuna. Desde 1870, este señor que hace las labores de médico, que escucha a la madre, que examina completamente al paciente, no solo se dedica, le doy la garganta, ya, solo le veo la garganta, no me doy cuenta si tiene anopatías, no tiene anopatías, no me interesa, no le escucho los pulmones ni nada de eso. Desde esa época hasta el 2024 sigue siendo el mejor método para el diagnóstico precoz en cáncer infantil. Conclusiones. El diagnóstico precoz es posible. El cáncer pediátrico puede simular cualquier otra enfermedad más frecuente y banal. Los signos y síntomas del cáncer no son específicos para los niños. Síntomas sospechosos, cambio de comportamiento. Todo el niño que no juega, no se integra socialmente, se retrae, está irritable, ese niño no está bien, tiene un problema de salud. Signos sospechosos como estimulación palpable en el abdomen, como ya lo expliqué, son detectados principalmente por los padres, así los médicos no le crean. Los signos descritos en adultos no se van a presentar en los niños como signos de alarma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Podría repetir, por favor, la diferencia entre los dolores del crecimiento y los dolores que podría hacer de un cáncer? Ya. Lo que pasa es que los dolores de crecimiento generalmente son al final del día, después de haber realizado actividad física durante todo el día. A la mañana siguiente, bueno, le duele en ese momento al niño todo eso. A la mañana siguiente el niño está normal. Y la presentación que tiene durante la semana del dolor óseo de crecimiento son máximo 2 o 3 veces. O sea, no va a producir limitación física, ¿no? En cambio, los otros síntomas siguen su evolución. Se hacen más progresivos, más intensos, más diarios, más frecuentes. En general, ¿no? Para todos los cánceres. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿La sudoración profusa persistente era Sí. linfoma? Claro, el linfoma de Hodgkin se puede presentar, hay dos tipos de presentación clínica. Una presentación, digamos, con síntomas A, en los cuales solo es la masa tumoral, ¿no? Y hay los síntomas B. Los síntomas B es con fiebre, es con sudoración profusa o nocturna y es con pérdida de peso, mayor al 10% los últimos 6 meses. Gracias, doctor. No sé qué, pero vamos a poner una. Amigo, francamente no conozco la cuestión. ¿Dónde dice? ¿Qué es esto? Claro, Ya, a ver, hay que sacarlo, a ver cómo se tiene que quedar ahí. Hijo de... no.